Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de la Arquitectura de las Estrellas, el podcast en donde exploramos el universo interior para iluminar nuestro cielo personal y acompañar mejor a quienes confían en nuestra guía astrológica. Y hoy, en Recursos para Astrólogos, tenemos a una invitada muy especial, Lourdes Peláez. Ella es psicóloga argentina, formada en terapia de aceptación y compromiso, mindfulness, instructora de yoga. Bueno, Lourdes sabe mucho y ahora que empieces a escucharla te vas a dar cuenta de todo lo que ella transmite. Y ella nos trae una propuesta profunda que es habilitar espacios de calma, de autenticidad para poder conectar realmente con nuestro propósito. Así que este episodio es una invitación a mirar hacia adentro con valentía, a trabajar con nuestros miedos humanos, que somos humanos, a trabajar con el merecimiento y la confianza en nosotras mismas, pero sobre todo preguntarnos en cómo impacta todo esto en nuestro rol como astrólogos, como astrólogas. Y realmente impacta muchísimo, porque si aprendemos a estar presentes, a ser auténticos, a estar conectados, no solamente crecemos personalmente, sino que también afinamos nuestra mirada para poder acompañar con más empatía y con más verdad a nuestros consultantes. Bienvenida, Lourdes, ¿cómo estás? Hola Luisa, muy feliz de estar aquí, de poder dejar una semillita en esos astrólogos que nos están escuchando hoy, sobre todo en esos seres humanos, ¿no? Que nos están escuchando. Así que gracias por confiar en mí, por dejarme estar en este espacio. No, por favor, un gusto. Y yo he de decir que conocí a Lourdes en un grupo de mastermind que tenemos con mujeres emprendedoras y empresarias de todo el mundo. Y yo que muchas veces soy intensa y siempre estoy haciendo cosas, tengo que decir que su simple presencia, su voz a mí me calma, me trae paz y estoy de verdad súper feliz de tenerla aquí en el podcast. Bueno. Me lo dicen mucho. Gracias, Te lo gracias. digo no solamente con la voz, incluso hasta con lo que ella publica en redes, a mí es como que, wow, es como un remanso, Gracias. pero es la realidad. Lourdes, ¿qué significa para ti esto de habitar espacios de calma? ¿Cómo se puede traducir esto en la vida cotidiana de una persona que trabaja acompañando a otros como hacemos los astrólogos? Sí, dijiste una palabra clave o una frase que es clave, que es acompañar a otros, ¿no? Como creo que todos esos que acompañamos, todas esas personas que actualmente estamos acompañando, sosteniendo la presencia de un otro, más que nunca tenemos que darnos el permiso de habitar espacios de calma. ¿Y por qué digo darnos el permiso? Porque a veces no los tenemos porque no nos damos ese permiso. Mm, Creemos que no hace falta, creemos que podemos llegar a más. Em, y cuando me preguntas qué significa habitar espacios de calma, para cada uno va a ser muy diferente, ¿no? Ojalá cierto. tengamos un libro que diga, si haces esto, vas a habitar tu espacio de calma. Por eso creo que es totalmente necesario también tener conciencia del cuerpo. Como para esos que nos están escuchando ahora, como que recuerden la última vez que se sintieron liviandad en su cuerpo, que sintieron apertura, que sintieron tranquilidad. ¿Cuándo fue? ¿Qué estaban haciendo? Mm, Y quizás ahí empiezan a descubrir su propio espacio de calma, que también pueden descubrirlo preguntándose lo contrario, ¿no? Como cuántas veces, en qué momento sienten tensión en el cuerpo, qué están haciendo cuando sienten tensión, cuando sienten pesadez, cuando sienten desgano. Entonces, como de repente ir buscando esas pistas que nos van dando esa información, que es muy diferente y muy valiosa para cada uno. sí, además lo que dices es que es totalmente diferente para cada uno. Total, total, Luisa. O sea, yo soy una gran, y hasta a veces soy un poco pesada, ¿no? Pero por favor, basta de fórmulas, ¿no? Como Basta de basta de fórmula, vamos a fórmulas, sacar la bandera, basta de basta de fórmula. etiquetas, basta de decirme lo que tengo que hacer, basta de yo decirle al otro lo que tengo que hacer.
por favor seamos guías y nos pongamos en ese círculo de que también nosotros mismos estamos buscando día a día eso. Me Entonces, encanta eso. como tener esa presencia, creo que el construir esa presencia, que ya hablaremos como más adelante seguramente de qué significa eso, Sí. es lo que es el mayor regalo que podemos darnos, porque no siempre necesitamos lo mismo y está bien, Ujú. sino como, bueno, de repente frenar y preguntarte, ¿qué necesito hoy? ¿Qué me está pidiendo mi cuerpo? A veces mi cuerpo me pide movimiento, otras veces me pide quietud. ¿Y cómo puedo ir dándome eso con mucha presencia, Sí, es cierto. sin convertirlo en algo rígido? Sí, aquí mi cerebro está así, ti, ti, Ya. ti, 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 aterrizándolo, porque es verdad, y son cosas que uno normalmente puede, a nivel como intelectual, conoce, ¿no? Es que, o sea, estamos más o menos todos como en el mismo ámbito y más o menos uno conoce, pero cuando llega la hora, llega el momento de como que construir ese espacio, de conectar con la autenticidad, conectar la confianza, pueden aparecer barreras. ¿Y qué ocurre aquí? O sea, ¿cómo conectamos eso, Lourdes? O sea, ¿cómo podemos trabajar esas barreras que se nos presentan cuando estamos trabajando nuestra confianza, nuestra autenticidad? ¿Cómo hacemos? Em, Hay algo que siempre digo yo, que ojalá un día nos despertemos y digamos, ok, hoy soy lo más auténtica que ya no puedo llegar a otro nivel de autenticidad porque hoy ya estoy, ya está, no hay más crecimiento. Y no, creo que todos los días es algo que se trabaja. O sea, Mm. todos los días tenemos la oportunidad de ser un poco más auténticas y tener más confianza en nosotras mismas. Es algo que todo el tiempo se construye. Quizás lleguemos a los 80 años y digamos, ya está, ya no puedo tener más confianza, ya no puedo tener más autenticidad, No creo, creo que pero no sí, creo que siempre vamos a suceda, estar así. ¿no? Entonces, como siempre preguntarnos, ¿qué es lo que me va a acercar a ser un poco más auténtica hoy? Para mí la confianza no es un verbo, pero podría ser, ¿no? Como es algo que se construye día a día, haciendo cosas que nos ponen muy incómodas, otras Mm. que no tanto, pero que sabemos que siguen construyendo esa confianza y es un constructo, o sea, es algo que tenemos que hacer. Y a tu pregunta, creo que conocer la historia personal de cada una nos va a dar como muchas pistas, ¿no? Como de repente no culparnos porque hay cosas que nos cuestan más que otras, porque seguramente hubo razones en tu historia que no practicaste esa habilidad y que hoy te va a tocar para acercarte a esas cosas que amas y que quieres crear en tu vida. Em, para mí eso es como un abrazo a una misma, una palmadita que nos podemos dar, como conocer nuestra historia, integrarla y no culparnos si hay cosas que hoy no podemos hacer, que nos cuestan. Y ahí entra la compasión, la autocompasión, como esa amabilidad hacia una misma que para mí en este proceso de ser cada vez más auténticos es esencial. Es esencial y a veces es difícil porque yo me doy cuenta a veces viendo las cartas de la gente, claro, hay cartas que fácilmente uno entiende que esta persona pues quizás tuvo un tema familiar tranquilo, feliz, fluido, pero tiene una luna difícil y lo entiende distinto, aunque no haya habido ningún problema, esta persona tiene como esta cosa, ¿no? Y claro, esto es mi mirada astrológica, pero yo estoy segura que eso no es más que una explicación de lo que ves tú como psicóloga. Totalmente, Luisa. Y lo que yo siempre digo es herramientas como la psicología, como la astrología, ahora está el diseño humano, hay Ujú. miles y todas nos enriquecen muchísimo. Totalmente. No como sostenerlas como algo rígido, sino como mirarlas a nuestro favor, como, uy, ok, acá puedo tener más información sobre mí misma. Exacto. Ni como una muleta. Total, ni como una Mm. justificación, ¿no? Como, Exactamente. Sí. total, Y totalmente. me gusta mucho ese enfoque porque hay veces que la gente, ah, es que yo tengo a Plutón y a Saturno, no sé. A ver, todos tenemos a Plutón, todos tenemos a Saturno, todos Total. tenemos de todo. Hay un concepto
que yo apunto constantemente a desarrollar en mis consultantes, que es el de flexibilidad psicológica. Mientras más Mm, flexibles podamos ser, como más capacidad al cambio, más adaptabilidad al contexto vamos a poder tener, sea teniendo información de la astrología, teniendo esta herramienta que tengo de meditación, como, pero que todo funcione a mi favor, como a poder adaptarlo para seguir caminando hacia eso que quiero ser, que quiero crear, a ser más libres, como que esa es mi misión en la vida, ¿no? Como acompañar a otros a ser más libres. allí los que tienen mucha energía mutable van a estar ahí frotándose las manos y decir, vale, yo lo tengo más fácil. Y la gente que tenga mucha energía fija le va a costar un poquito más soltar el control y soltar esas rigideces que, bueno, son ancestrales, porque por algo lo tenemos en esta vida. Yo siempre he pensado, Lourdes, que nosotros nos pedimos la carta que tenemos en una encarnación. O sea, nos la pedimos. A ver, ¿qué vamos a trabajar? Sí, Y siempre lo digo esto en sesión. me encanta. Y otro tema que es así como el temazo, voy a abrir este melón, es el miedo al rechazo. Ay, ujú, Porque cuando trabajamos con otras personas o cuando creamos algún tipo de contenido en redes o, bueno, esto nos puede limitar de poder sí, compartir nuestra propia voz. Miedo al total. rechazo, miedo a la crítica, síndrome del impostor. ¿Cómo podemos desactivar o al menos que no importe tanto, ¿no? Esto. Mm, sí. Hay algo que para mí surge mucho con el sufrimiento psicológico, con el sufrimiento humano, es que en momentos de sufrimiento nos dejamos muy solos, ¿no? Como creemos que solo nos pasa a nosotros y que no hay otro ser humano allí sintiendo lo mismo que yo, como el de repente yo estoy mal, yo estoy fallada, fallado. Y el hablar del miedo al rechazo es también, hay un concepto de mindfulness que me encanta, que es el de humanidad compartida. Es como el realmente asumir que eso que yo siento, que yo sufro, que siento, también lo siente el otro. Con el miedo al rechazo pasa eso, ¿no? Como todos tenemos ese miedo al rechazo. Aquella persona que nos está escuchando hoy, por favor que sepa que la que está hablando ahora tiene un miedo tremendo al rechazo. Sí. Incluso el de estar acá hablando, ¿no? Como no te voy a mentir que antes de poner play a esta grabación, mi cuerpo me contaba que estaba nerviosa, que, uy, mira si digo algo que está mal, si no me entienden. Bienvenida al club. Claro, acá somos dos. Entonces, por favor, como quien nos esté escuchando no está solo. Todos Qué tenemos ese lindo. miedo. Em, Aquí la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es más cómodo o qué es más incómodo? ¿Vivir haciéndole mucho caso a ese miedo y no hacer todo lo que quisiera hacer en mi vida, lo que quiero decir, la opinión que quiero dar? ¿O asumir esa incomodidad y aún así dar ese paso, ¿no? Y es una práctica, o sea, mientras más frente le hacemos ese miedo al rechazo, más confianza vamos a tener, más auténticas vamos a poder ser. Y es como, hay un concepto también que uso mucho que es el de habitarnos, o sea, el habitarnos incluye todo, incluye lo cómodo y también lo incómodo, pero Claro. siempre en pos a eso que queremos crear y que queremos ser en nuestra vida. No, y aquí se une lo que tú estabas hablando antes de la autenticidad, Mm, totalmente, porque es que, a ver, no somos robots, no somos el ChatGPT, somos seres humanos, a veces somos muy humanos. Y yo una vez leí, porque claro, este es un temazo también en mi vida, ujú, em, Capricornio, tanta cosa, pues a veces me hace como no miedo al rechazo y no querer hacer las cosas. Sin embargo, ujú, yo amo mi ascendente en Aries porque a mí esto me ha ayudado a tener la valentía de dar ciertos pasos a pesar del miedo. ujú, Entonces allí, el cómo esté el Marte de cada persona en la carta natal les va a dar pistas de cómo es ese trabajo de valentía que tienen que llevar a cabo. Porque es que realmente, y esto es algo que yo siempre digo, el mundo es de los valientes. ujú. Sí, Sin sacar el látigo, Lourdes, y sin decir, no, tengo que ser valiente y atropellar a todo el mundo. No es eso. total.
no es Claro, eso, desde la valentía y como el amorcito personal, pero poder ir dando esos pasitos por la vida que quiero. totalmente. Y siempre, realmente para mí es como crucial que veamos que no dar esos espacios es igual de incómodo que darlos. O sea, ¿cuál Ajá, incomodidad vas a estar dispuesto a elegir? Porque la vida es incómoda, incluye sufrimiento, incluye dolor, sea por donde la mires. Como qué incomodidad estás dispuesta a elegir. Quedarte donde estás mm, parece que no te está haciendo feliz ni estás satisfecho. Y entonces, como, ¿qué vamos a elegir? ¿No? Como, ¿qué incomodidad estás dispuesta a elegir? Y me encanta lo que decís, porque de repente herramientas como la tuya que trabajás y todos los astrólogos que nos están escuchando, bueno, quizás hay personas que pueden tenerse más validación a uno mismo, decir, bueno, como esto está aquí, yo puedo tener más incomodidad, pero eso no significa que tengas que quedarte ahí, ¿no? Como exactamente. no es razón suficiente. De hecho, una frase muy célebre. Mm, De hecho, hay como memes y cosas alrededor de eso. Es que, bueno, memes no, sería más bien como un quote, que la ujú, magia está más allá de la zona de confort. total. Nosotros nos podemos quedar toda la vida allí en esa goma elástica, tranquilitas y seguras. Pero, ¿qué pasa si lo que tú quieres lograr para ti misma está más allá? Ujú, sí. Y también cuando cuestionemos el nombre de zona de confort, porque a largo plazo Ajá, es me lo más gusta, a ver, inconfortable me del gusta mucho. mundo, ¿no? Porque a veces realmente estás siendo cómoda tu zona de Mm, confort, o sea, estás feliz ahí, porque parece que en un momento de tu vida eso que estás haciendo hoy te sirvió para sobrevivir. O sea, te sirvió para, fue funcional a lo que ok, necesitabas en ese momento. Pero hoy te acerca, eres feliz ahí. Y ahí es como empezar a cuestionar esos nombres, como parece que no es muy cómodo el estar en la zona. no, yo diría más bien es como una zona de costumbre o una zona de, sí, sí, es lo que tú dices, en algún momento te funcionó y ahí te acomodaste, es una To- zona como de acomodamiento, puede ser apalancamiento también Total. y, y puede ser autoengaño, Ujú, sí. La porque mente es una gran cuentacuentos, ¿no? Y como exacto, entenderla nos da como mucha libertad, ¿no? O sea, la mente eh, te quiere cuidar, no es tu enemiga, ella hace lo mm, que puede, que es avisarte todo lo que puede llegar a pasar si das ese paso. Pero empezar a tomar distancia de eso, que es uno de mis trabajos principales en terapia, ¿no? Como el empezar a tomar esa perspectiva de la mente, de entenderla, que no es tu enemiga, ella es como es, pero eres tú quien puede elegir, es quien te puede empezar a dar más libertad en tu vida, ¿no? ok, sí, realmente no es tu enemiga. El universo es mental, al final es una de las leyes universales, el universo es mental. Yo creo que hay como que unirlo todo, cuerpo, Ujú, corazón, mente y poder trabajar desde allí, pero yo siento que no es fácil. no. Y ahí, perdóname que te diga, es como otra historia que nos cuenta la mente, ¿no? Como Ok, podemos quedarnos en ese relato de que no es fácil y listo, nos quedamos ahí. Pero de repente podemos ver esto como con curiosidad, con mm, una mente de principiante, decir, ok, ¿y si empiezo a ver cómo funciona esto? ¿Y si ¿qué puedo tal? empezar Sí, ¿qué tal? sí, Sí. total, como qué tal? Ok, tengo esta información de mi carta astral, por ejemplo, Mm, tomando en cuenta que muchos de aquí me van a entender con esos. ujú, Pero ¿qué pasaría si yo quiero empezar a ver esta persona en mi vida? Como la carta astral me dice que soy así, pero ¿y si puedo ir en búsqueda de esta otra parte de mi carta astral? Como empezar a cultivar esa forma que me gustaría ver, que se siente más en coherencia conmigo, que se sienta más auténtica. Imagino que en toda carta astral están como esas luces y las sombras, ¿no? Y siempre podemos como ir
en búsqueda de otras formas de estar en el mundo, de actuar. Y realmente la carta también te va a dar como el potencial. No solamente es la parte de entender cómo puede ser o las luces y sombras que puedes tener a nivel de personalidad, sino también cuál es como hasta dónde puedes llegar, Mm, ¿no? O sea, como que qué pasa justamente lo que tú dices, ¿no? ¿Qué pasa si yo trasciendo esto? mm, ¡Wow! Mi carta me dice que yo puedo, no sé, o sea, brillar desde este ámbito y nunca lo había visto o me daba mucho miedo o no me sí, atrevía o... total. Sí, ay, qué lindo, qué interesante. Y en el día a día, tú que trabajas la presencia así como, Sí. como eje de vida, ¿no? ¿Cómo cultivamos esta verdadera presencia? O sea, ¿nos podrías compartir, Lourdes, herramientas concretas para poder fortalecer esto en nuestro día a día? Sí. Em, Desde el mindfulness podemos encontrar como prácticas mucho más formales, como la meditación en sí, y también una práctica más informal, que es desde el día a día, ¿no? Como desde estar lavándome los dientes con presencia, Mm. de repente la primera vez que quiero practicar esto lo puedo hacer con la mano contraria y ver como, ok, nunca me había dado cuenta que podía hacerlo, que estoy sintiendo. Hay prácticas formales e informales. Ok. Yo siempre sugiero que haya una práctica formal, que es esa práctica de meditación intencionada, que es sentarme con un determinado tiempo, poner el foco en la respiración, en los pensamientos o en el cuerpo. Hay diferentes anclas, Ujú. pero también empezar a cultivar este músculo, ejercitar el músculo de la conciencia con paseos al aire libre, contemplación, algo que tenga que ver con creatividad. O sea, yo trabajo mucho con la creatividad también como Ah, me una encanta. forma de volver hacia adentro, ¿no? Como el trabajo con las manos, todo lo que tenga que ver con salir de la mente, ¿no? Hay un libro que a mí me encanta, que es de Steve Jobs, que es el creador de la terapia de aceptación y compromiso, que se titula eh, salir, salir de la mente y entrar en tu vida, ¿no? Como algo así. Ay, qué lindo. Me encanta Pero el nombre. es literalmente eso, ¿no? Como empezar a salir de nuestras mentes y vivir la vida, que está muy fuera de la mente, aunque creamos lo contrario. Y aquí voy a abrir la puerta a la creatividad, que yo sé que para ti Ay, es sí. algo que te enciende el corazón de forma absoluta. Ay, ¿Alguna herramienta de creatividad que tú sientas que a ti, a nivel personal, a ti, Lourdes, te conecta con esa esencia de quién eres, te hace olvidar miedos, automatismos, o sea, como que ujú. cuéntanos. Sí, me encanta que traigas esto porque lo sabes, Lo sabía, lo ya somos sabía. compañeras de Mastermind y sabes lo que para mí significa el trabajar desde este lugar. Cada vez más lo traigo a mis propuestas, pero para mí el cultivar la creatividad en una misma es cultivar la flexibilidad psicológica, porque cuando creamos cosas, ahí es cuando aparecen todas las barreras. O sea, ahí tenemos una gran oportunidad para elegir. Ok, Sea, es para mí una herramienta de autoconocimiento enorme. En mi caso, la creatividad tuvo muchísimo que ver con crear mi propio trabajo. O sea, esto de unir la psicología con el yoga, crear, hacer retiros, crear mi forma de trabajar con mis pacientes, muy a diferencia de la psicología tradicional que me habían mm, impuesto. Mi creatividad estuvo muy al servicio de eso, de crear mi propia vida, de crear mi propio trabajo. Yo podría decirte, mira, Luisa, yo voy todos los días a pintura y en mi caso no fue así. De hecho, yo pensaba que no era una persona creativa cuando estaba en la universidad. O sea, fue ok. un gran camino que tuve que darme el permiso de sumergir y poco a poco me voy dando cuenta que quiero como investigar mucho más. Tengo ganas de empezar pintura, como ya darle otros lugares y otros espacios a mi creatividad, pero estuvo muy al servicio de mi trabajo, de crear propuestas, de unir, de darme el permiso, de encontrar como esa psicóloga que yo quería ser. Y desde ahí trabajo con otras creativas que para mí
para mí todas mis consultantes son muy creativas, aunque ellas todavía no lo sepan. No necesariamente tienes que hacer algún arte ni tener, sino como, ok, esa capacidad de contemplación, puedas o no usar tus manos, pero el empezar a ponerte al servicio de crear tu propia vida, ¿no? Y, y para mí es muy, muy importante. Tengo consultantes que sí, que son autónomas, que están creando su propio proyecto, pero va mucho más allá de eso, ¿no? Porque cuando nos ponemos frente a un proyecto creativo, aparecen todas las resistencias, todas las barreras, y es Ah, como la gran oportunidad para hacer algo diferente con eso que aparece. claro, y eso, y ahora pensando, ¿no? Lo que me cuentas, eso es algo que te va a ocurrir, ya sea si vayas a crear una propuesta de negocio, ya sea si vas a pintar un cuadro, ya sea si vas a escribir, si vas a hacer plastilina, si vas a hacer cerámica o si vas a tejer crochet. Te puede Totalmente, aparecer en Luisa. cualquier ámbito. Total, totalmente. Incluso si vas a estar, bueno, tú, por ejemplo, creando este podcast, o sea, las resistencias que te tienen que haber aparecido antes de hacerlo, y fue algo que creaste, que está incluso con mucha conciencia y mucha presencia, tú eliges a tus invitados. O sea, si hay algo ahí que es de la creatividad, que no es pintar un cuadro, pero están al servicio muchos de las funciones psicológicas para llevarlo a cabo, que son la toma de perspectiva, la aceptación, conciencia corporal también, y siempre desde mi perspectiva de la psicología, siempre en base a los valores personales, como qué es lo que Wow. quiero creer, el para qué lo quiero crear. Y eso lo podemos aplicar a cualquier creación o bebé creativo, o sea, cuando digo bebé creativo no es un bebé físico, o sea, que también eso es creatividad también. Por ejemplo, en astrología china, todo lo que se llama la producción es todo lo que sale de ti, todo lo que somos capaces de gestar y parir. Y Ah, aquí entran todas las ideas, todos los proyectos, todas las manualidades, entra todo. totalmente, totalmente. Sí, y es un melonazo para abrir porque Es un melonazo. y llevo mucho tiempo investigando sobre esto y quiero seguir investigando porque me acabas de mencionar como un nuevo enfoque que ya te voy a preguntar más de qué es, pero totalmente, o sea, el ser humano es creativo por sí Por solo, naturaleza, claro. naturaleza, y hay muchas de las funciones cognitivas que se utilizan y mucho tiene que ver con ser más flexible psicológicamente que podemos poner al servicio de crear y yendo mucho más allá de crear nuestra propia vida, ¿no? Como de ser libres en general. Wow, me encanta. Esto da para, o sea, Lourdes, esto da para otro Sí, episodio esto va para tranquilamente, otro episodio. porque ahora pienso, claro, creatividad, pienso en el sol, que es como nuestra esencia creativa, que está muy, muy conectado también como cómo creábamos cuando éramos pequeños, ¿no? O sea, así cuando no teníamos ese filtro. Ahí Mm, está la esencia solar. Y muchas veces por experiencias o por lo que sea donde esté ubicado el sol, eso nos va a costar más o nos va a costar menos. oh, tiene mucho sentido. Ahora que lo ves desde esa perspectiva y desde tu conocimiento. Sí, tiene muchísimo sentido, me parece muy útil y muy interesante porque muchas veces como que no nos permitimos el crear por juicios, opiniones, emociones, lo que sea. Y si no, yo no soy creativo. Si supieras la cantidad de gente que a mí me han dicho, no, es que yo no soy creativa. Perdón, o sea, pero tú te has visto, tú te has visto. Acá hay una persona que realmente yo creía, de hecho yo me fui a estudiar psicología, quería estudiar diseño de indumentaria, pero no estudié diseño de indumentaria porque yo creía que no era creativa. Y, y mira cómo va marcando el camino de uno las creencias que vamos teniendo. Entonces, lo importante que es conocer nuestra historia. O sea, para mí es fundamental. Es como de repente darnos ese permiso de detenernos e integrar. O sea, ¿de dónde viene esto que yo creo que no soy Mm. creativa? ¿De dónde viene esto que yo creo que no puedo? ¿Cuándo sentí que no pude? Ok.
Parece que hay una parte tuya, una parte de cada uno que sintió que no era posible, que sintió que no era suficiente. Pero eso no va a determinar tu historia, no puede determinar tu presente. Por eso creo que es tan importante como integrar todas las partes de uno, tanto las cosas hermosas que vivimos en nuestra historia, como aquellas que hoy funcionan como barrera, que nos detienen a crear o a hacer esas cosas que nos gustaría hacer. Sí, tal cual. Y ahí en este tema de mostrarnos, de salir al mundo, yo creo que una de las cosas, corrígeme si me equivoco, más importantes, Lourdes, es el tema del merecimiento. Tú lo acabas de decir ahora mismo, o sea, no soy suficiente. Eh, ¿Y cómo hacemos para trabajar este tema? El tema del merecimiento o la falta de merecimiento que afecta nuestras decisiones realmente, porque hay veces que, imagínate que te salga una oportunidad, no sé, me lo invento ahora, me viene, de ser una oportunidad maravillosa, entonces, pero realmente yo no puedo hacer esto, yo no me lo merezco, o sea, y de repente dejas de transitar ese camino porque no te crees merecedor, es que si no, no te habría llegado, en primer lugar. Total. O sea, Luisa, y acá no podemos separarnos del contexto, Mm, no podemos separarnos de los roles de género también, como creo que es muy importante poner sobre la mesa de que puede que a las mujeres nos cueste mucho más por esa, nos sí, han educado para ser perfectas, para hacerlo todo sí, bien, para estar al servicio del otro. Nos han sí, educado para sentir que nunca es suficiente, ¿no? Como, y eso lo vemos en nuestro cuerpo, en nuestros currículums, en nuestras carreras profesionales. Eh, claro. de hecho, hay un estudio muy, muy, muy interesante que muestra que en los diferentes puestos de trabajo, los hombres se postulan a ese puesto de trabajo aún sabiendo que no llegan ni al 70% de los requerimientos. Y las mujeres no se postulan directamente, no llegan a subir su currículum si no tienen el 100% de los O más. requerimientos o más. Sea, imagínate el trabajo que hay que hacer como Muchísimo. mujeres. No estoy diciendo que los hombres no pueden sentir eso, que Que seguramente lo también sienten, sienten seguro. pero es muy, muy propenso a mujeres, ¿no? Como esto de no merecérnoslo, ni hablar de dinero con mujeres, Y o sea, más de la cultura latinoamericana, o sea, que esto también es importante porque yo sé que, por ejemplo, en Estados Unidos, yo el año ujú, pasado que fui en verano a hacer una formación, pues ahí me di cuenta que es como normal, abiertos a hablar de este tema y yo hacía, alucinaba un poco, era como incluso me parecía como un poquito violento y no es violento nada, es normal. total, total. Y en este sentido, como no culparnos, no victimizarnos, o sea, llevamos poco tiempo dentro del ámbito laboral, o sea, las Mm, mujeres hace una o dos generaciones estaban en casa cuidando a los hijos, entonces no tenemos mucha historia ya, con las finanzas, ganando dinero, invirtiendo, ¿no? Entonces, esto está como cambiando, menos mal. está cambiando, menos mal, pero bueno, saber que somos jóvenes en este mundo y podemos tener todas las herramientas y todo el camino para sumergirnos en eso. Y que sí podemos hacerlo. O sea, somos capaces de poder hacerlo. Y siempre he pensado también que, porque a veces uno de los juicios que hacemos es el tema de la edad. Porque Ujú. claro, tú eres muy joven, yo por ejemplo tengo más de 50 y hay veces que la gente se preocupa y me dice, no, es que, ¿cómo voy a empezar ahora? No importa, está perfecto. Busca a Luis Hay, busca, hay un montón de gente que empezó, uno empieza Claro, cuando tiene que empezar. totalmente. Esa es otra historia Ese es otro de la melón para otro mente, episodio. ¿no? Esa es otra historia de la mente que nos contamos, ¿no? Y la mente te va a decir todo, ¿no? Como de nuevo volviendo. O sea, la mente te va a contar todas las historias para mantenerte a Para salvo, protegerte, para protegerte. O sea, la para mente no es protegerte. tu enemiga, por favor, ponla a tu favor. Pero, pero esta conciencia de que realmente no eres lo que piensas, como lo único que te va a dar la pauta de eso
es dar pasos en tu experiencia. Ok, estás pensando eso, pero puedes dar un pequeño paso en Mm. dirección a dar, a crear este proyecto o hacer algo diferente con tu carrera profesional. Como, no tiene que ser enorme, pero Un vasito, sí, sí. total. Y ojito, que sí, que si tienes mucho Virgo sobre todo, Mm, eh, Capricornio, o sea, pero Virgo sobre todo, ¿por sí. qué? Porque Virgo tiene un talento, yo amo los Virgos, yo no soy Virgo, Mi mejor pero, amiga es Virgo. pero yo los amo porque los Virgos tienen una capacidad de mejorar Mm, espectacular. Ellos van a saber qué se tiene que hacer para siempre optimizar. Pero entonces eso tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que tienen esa capacidad. El lado malo es que nunca es suficiente. mm, mm, Entonces es muy fácil caer en autojuicios cuando nunca, y Capricornio también, y yo soy Capricornio, o sea, sí, guilty of church, sí. como que nunca llegamos a Ujú, donde queremos llegar porque nunca somos lo suficientemente buenas y nuestro listón siempre va subiendo, siempre sí. va subiendo. Y ahí es tremendo porque cuando te dices eso, ¿con quién te estás comparando? ¿No? Como con la persona de al lado o con la Luisa de hace 5 años atrás, ¿no? Mm, Entonces, como esto de ser nuestras propias gurús y nuestro propio punto de referencia es como lo que más tranquilidad nos va a poder dar, ¿no? Y también validación, como ¿dónde estabas hace 5 años atrás y dónde estás ahora? Como Me realmente encanta. crees que no estás caminando, no estás avanzando, como realmente hacer solo ese ejercicio con una misma. Eh, Otra de las cosas que hace la mente y que es totalmente humano es compararnos constantemente. Eso va a estar, pero ¿qué sucede cuando rie- yo siempre uso esta metáfora de pensar a la vida como un jardín, ¿no? Y cada planta del jardín mm, nos cuenta acerca de áreas importantes de nuestra vida. O sea, ¿qué pasa con tu jardín cuando estás mirando el de al lado todo el día, constantemente? O sea, ¿eres capaz de cuidarlo? ¿Eres capaz de Mm. cultivarlo, de echarle agua o estás ahí viéndolo al de al lado? Y eso mismo pasa con la comparación en nuestras vidas, en nuestro día a día. Así que eso. Sí, sí, total. O sea, estoy así como, wow, o sea, esto, pero totalmente cierto, la comparación es muy mala, Ujú. muy mala, muy mala, Hace porque mucho daño. sobre todo cuando pues hay temas de autoestima y todo, como que nunca llegas, ¿no? Nunca llegas a ese punto. Y por ejemplo, Lourdes, si uno quiere, nosotros como astrólogos queremos empezar como a trabajar más ese tema de la autenticidad, la calma sobre todo, la dirección interna. ¿Por dónde tú sugieres comenzar? O sea, ¿qué acciones pequeñas en el día a día podemos hacer que realmente marquen la diferencia y que además se van a notar luego con nuestros clientes, con nuestros consultantes? Cada paso, cada persona y cada caso siempre es particular, ¿no? Pero se me Mm, ocurre el empezar a ver, ok, ¿qué personas, con qué personas resueno cuando me hablan? De repente, cuando leo un libro de astrología, ¿qué es lo que me llama la atención de eso en particular? Porque hay millones de libros de astrología, hay millones también de astrólogos como de psicólogos, ¿no? Pero ujú, el ujú. encontrar esa voz auténtica que tenga que ver con eso que te inspira en el día a día. Quizás tú eres una astróloga que también le encanta la naturaleza y que conecta mucho con esa forma. Pues sí. Ok. Me Y leíste, me leíste. ahí, y quizás la astrología en general no habla tanto de esto, pero para ti es importante en ese camino de Sí, conocimiento. Y eso, ¿no? Como el crear tu propia forma. Em, no, hay veces que a mí me ha pasado mucho, o sea, la psicología te dice, tú tienes que hacer A, B y C, pero de repente yo no me sentía cómoda en este traje. Entonces, como mm, el primero ir hacia adentro, el ver qué es lo que te inspira, escuchar a qué personas te gusta, qué haces en tu día a día que te gusta, porque eso también lo puedes llevar a tu propio proyecto. ¿Qué cosas en tu vida y en tu camino que quizás no tiene que ver con la astrología también te ayudaron a crecer, a sí. transformarte? Y eso es tu ser más auténtico,
que nadie lo puede replicar, porque tiene que ver con tu historia, con tu forma de mirar el mundo y que eres tú y nadie más quien lo puede ofrecer, ¿no? Entonces, como de nuevo, volviendo a esto de las fórmulas, que hay tantas fórmulas de marketing, bueno, tú ya sabes, lo hemos hablado muchas veces, fórmulas de marketing, de redes sociales, de lo que el ABC que tienes que hacer para, pero ahí es cuando se pierde la autenticidad, cuando queremos crear desde algo Que no somos que nosotros. no somos, ¿no? No, eso se Entonces, cae. sí. O sea, creo que volviendo a tu pregunta es hacer el ejercicio ese de ir hacia adentro, como que no es cómodo, porque también incluye como el, ok, abrir un poco tu corazón al otro, pero es realmente lo que te va a hacer ser lo más auténtico. Yo ahora estoy llevando un grupo de mentoría de OPA, la Organización Profesional de Sí, Astrólogos, y trabajamos toda la parte de negocio, de plan de negocios y de cómo trabajamos el marketing y todo esto, pero una de las, es que lo comento porque justamente me resonó lo que sí, acabas de decir, ¿no? O sea, como que muchas veces el cómo nosotros nos movemos hacia afuera viene de cómo estamos adentro. Y entonces el poder mirarnos como desde otro lugar, mm, trabajar de forma más energética barra espiritual barra con conciencia y no tanto siguiendo la fórmula del plan. em, yo siento que allí es donde está como la verdadera semilla para poder acompañar desde un lugar más auténtico. Porque al final, este tipo de trabajos no se trata de ti, no se trata de uno, no se trata de cuánto estudiaste, cuántos cursos hiciste, no, se trata de que la persona que viene a consultar contigo, y yo creo que a ti te pasará igual, haga ese clic, haga ese crecimiento, haga esa toma de conciencia y de repente te escriba dentro de un año y te cuente, wow, mira, no sé qué, o a lo mejor no te escriba, pero tú sientas que ese cambio se dio. total. Entonces ahí yo siento que, wow, la misión está cumplida, ¿no? Total, totalmente. Como brindar a otro una perspectiva diferente. Y esto que dices creo que es crucial, como no somos un título, no somos lo que estudiamos, sino como reconocernos como seres en constante cambio, en círculo, ¿no? Como yo hablo mucho de esto del círculo de mujeres, como Mm, ponerme también ahí, en ese círculo, yo como aprendiz, tanto la astrología como espacios como mis retiros o mis sesiones individuales son esos contenedores para sostener al otro. Obviamente desde un saber, desde un enfoque, tú lo por tienes, supuesto. lo tenemos ambas, pero el ponerte ahí al servicio, ¿no? Como esto no se trata de nosotras. Y me encanta lo que dices de sostener, porque, bueno, hay personalidades que somos más de hacer o de sostener, pero es que el que sostiene también necesita que lo contengan de vez en cuando. Es Total. muy importante. Y mencionaste el tema del retiro. Yo quiero que me cuentes, Lourdes, Ay, cuéntame, por sí. favor. Sí, estoy muy, muy emocionada. Esta vez, bueno, ya hicimos un retiro en las afueras de Madrid en mayo y el próximo es en los Pirineos catalanes. Mm, Retiro que hago todos los años en esta época del año, o sea, siempre hago dos. Uno que es más en mayo, que es más desde la afuera, desde el del ritmo, y este tiene que ver con la calma creativa. O sea, es un espacio qué para lindo. poder volver a eso que queremos crear, sea un proyecto, sea una nueva decisión y perspectiva de estar en tu vida. Y será el 12, 13 y 14 de septiembre en los Pirineos catalanes, a 2 horas de Barcelona. También vamos a contar con Nikki, que tú me la has Ay, qué presentado, gusto. Sí, con Aniki, la una voy a invitar al podcast masajista. un día. Sí, Sí. que es lo más, con una masajista profesional que, bueno, para mí es muy importante no solo estar desde la mente, sino desde el cuerpo. Entonces, como esta vez la invité a ella para que en las prácticas de Yin Yoga nos pueda ofrecer sus masajes y también relajar el cuerpo. Y también va a estar dando un taller de aromaterapia y automasajes. Así que yo con Ay, mi qué parte más lindo. muy emocionada.
Y Ay, por favor, cuéntanos dónde la gente puede encontrar más. Bueno, primero, dónde te pueden encontrar a ti y, por supuesto, dónde pueden encontrar más información sobre esta maravilla de retiro. ay, gracias. A mí me pueden encontrar en mi página web, que es lourdespelaez.com. También soy muy activa por mi Instagram, que es lourdespelaez_. Ahí esta semana, bueno, ya cuando salga este podcast va a estar abiertas las plazas del retiro a todo público, así que pueden encontrar toda la información en la web. También en mi Instagram pueden ver de qué se tratan los otros retiros. Y como primer paso a volver a ustedes, también pueden encontrar un recurso gratuito en mi web que es una meditación creada para volver a ti, como crear ese primer paso de observación, de contemplación y a quienes sienten curiosidad por este mundo de la meditación o si ya han practicado puede ser un regalo que pueden darse. Ah, qué lindo. Y ese es el regalito que nos trae Lourdes para las personas que hayan llegado hasta aquí, que seguro que está todo el mundo así, que no se ha ido nadie. Ahí es para ustedes, para quienes están escuchando. Ay, muchísimas gracias, Lourdes, por esta conversación tan nutritiva, tan honesta. Yo creo que todos nos llevamos herramientas, reflexiones y sobre todo nos llevamos una invitación para habitarnos Ujú. con mucha más presencia, con mucha más verdad. Y a quienes nos escuchan les dejamos esta pregunta abierta. ¿Desde dónde, desde qué lugar has estado mirando el mapa de tu vida? ¿Desde el miedo o desde la calma? Y recuerda que cuanto más trabajas tu mundo interno, más claridad y compasión llevas al trabajo astrológico que haces con otras personas. Si este episodio te inspiró, te resonó, compártelo, déjanos tu comentario, escríbenos por redes, vamos a estar encantadas de conectar contigo. Muchísimas gracias, Lourdes, me ha encantado tenerte aquí. Gracias, Luisa. Sabes que es un placer escucharte con toda tu sabiduría y ahora entiendo esto que decís de Capricornio porque sos muy clara en todo, muy tierra. Así que gracias, con ganas de verte en el Mastermind y aquí me tienen también a quienes han escuchado y resonaron con mi propuesta, mi perspectiva. Feliz de escucharlos y de que me escriban. Qué lindo. Muchas gracias, Lourdes. Nos vemos en el próximo episodio de La Arquitectura de las Estrellas. Chao.